Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a una miscelánea de actividades literarias. Empecemos con los aprendizajes esperados. Vamos a comprender cómo era este romanticismo literario en Europa y luego llegado al Perú, y de igual manera este realismo que se originó en Europa y que también repercutió en varios países, entre ellos el nuestro. No se olviden, todo lo que esté de colores se va a tener que copiar en su cuaderno y lo que está en este caso en blanco y negro es información para ustedes, ¿de acuerdo? Bien, rápidamente. ¿Qué aprecio acá? Esta es una imagen clásica, sobre todo en el mundo de ustedes, los jóvenes. Y por favor, no quiero comentarios. Yo voy a explicar, pero yo sé que tú me estás entendiendo. Yo estoy muy seguro que tú vas a entender esta frase que está acá, porque eres joven, quizás lo has vivido o quizás lo vas a vivir. Tengo un corazón que tiene un montón de heridas que están cicatrizando. Y mira, no es una sola, otra y puede tener más. Obviamente en el proceso hay parches, como tú lo puedes apreciar acá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que esta persona va a seguir con los mismos errores? Obviamente. ¿Se va a dejar llevar nuevamente por el corazón? Obviamente. En cambio, acá a la derecha tenemos un cerebro que dice, te lo dije, pero nunca me escuchas. Hay dos movimientos que han repercutido hasta en la actualidad en nuestra juventud y van a seguir repercutiendo, que tiene que ver justamente con la primera parte, que tiene que ver con el romanticismo, que obviamente es representado con este corazoncito, El y el realismo. realismo, que justamente tiene que ver con la parte de este cerebrito. Seamos sinceros, ¿cuánto de nosotros nos hemos dejado llevar por el corazón? Ejemplo, el mundo de los jóvenes. Yo no entiendo sinceramente, por ejemplo, cómo un joven o una joven conoce a un chico en 2 días, por ejemplo, y al tercer día le dice, ay, te amo Doro, ay, te amo Doro, ¿no? Recontra mixer todavía. O sea, tomó una postura subjetiva. ¿Por qué, profe? Porque el romanticismo tiene que ver con esa parte subjetiva. Nos dejamos llevar por nuestra parte interior. No hacemos caso a lo exterior. Lo exterior no me interesa. Me dejo llevar por mis emociones. Por eso es que a veces, como este corazón, puedes cometer un montón de errores. Y mira, y a pesar de que te digan, no lo hagas, tú lo vas a volver a hacer. ¿Por qué? Porque no estás pensando con esto, que en este caso le corresponde a la parte del cerebro, que es una parte objetiva, ¿no? Y que corresponde al realismo. ¿Por qué? Porque obviamente tú analizas la situación del momento, ¿no? Como el ejemplo que dije, yo estoy con alguien, no me voy a apresurar, lo tengo que conocer o la tengo que conocer, ¿me entienden? O sea, no puedo dejarme llevar por mis emociones, porque si lo hago por mis emociones, obviamente va a ser un carácter subjetivo, es romántico, ¿no? Pero si yo analizo la situación y estoy con alguien, conociéndolo, analizando la situación, ya lo hago de manera objetiva. O sea, tengo dos puntos muy simpáticos. Lo romántico y lo real, o sea, lo del realismo. Dos movimientos que obviamente se contraponen, como tú te darás cuenta, y que, como te digo, repercute hasta en la actualidad. Entonces, vayamos rápidamente a la teoría con este preámbulo, ¿de acuerdo? Bien, muchachos. Romanticismo en Europa. Recordemos una clásica pregunta de examen de admisión. ¿Dónde surge, profe? Fácil. Surge en Alemania. Alemania es justamente donde se va a originar este romanticismo europeo y se da a finales del siglo XVIII, pero surge a través de un movimiento muy simpático llamado Sturm und Drang, que es un término, en este caso en alemán, que significa tempestad. Profesor, ¿la tempestad no es algo violento? Sí. La primera se llama tempestad y la otra se llama ímpetu. El ímpetu simplemente son las ganas con las que una persona entrega todo de sí, como el amor, ¿no? Entonces, tenemos un contexto histórico muy simpático. Primero tenemos las ideas de la Revolución Francesa. Se dan rebeliones justamente también en esta parte de Francia, ¿no? Hay un imperialismo en Inglaterra, se crea un imperio alemán y hay una unificación en Italia. O sea, se están dando las grandes potencias que hoy conocemos, ¿correcto? ¿Cuáles son las características? Primero, este romanticismo no le gusta la razón, o sea, va en contra del neoclasicismo, ¿correcto? No le gusta la parte pensante, le gusta la emoción. Hay un culto al yo, no me interesa lo demás, me interesa lo que yo piense, lo que yo opine. Por eso es que la siguiente característica corresponde a las ansias de libertad. Si yo tengo algo que decir, lo digo y lo expreso, ¿de acuerdo? Esas son las ansias de libertad. Hay una exaltación del paisaje, sencillo, porque el romántico no le agrada la ciudad, prefiere la naturaleza y prefiere escribir sobre el campo, la naturaleza, ¿de acuerdo? Hay una valoración de lo nacional y una exaltación sobre todo de la parte emotiva, o sea, lo sentimental. Tenemos simplemente acá a los representantes, ¿no? Que obviamente se originan en Alemania, que es Johann Wolfgang Goethe
En Francia, Víctor Hugo con la obra Los Miserables. En España, Gustavo Adolfo Bécquer con Rimas y Leyendas. En Inglaterra, Lord Byron. Y en Estados Unidos, Edgar Allan Poe. Pero profesor, él no es europeo. Sí, tiene razón. ¿Y por qué lo coloco sencillo? Porque Edgar Allan Poe, justamente, ese, si bien es cierto, es estadounidense, pero también tuvo influencia del romanticismo. Recordemos que el romanticismo luego se expande a diversos lugares. Ahora, ¿por qué nombro a Edgar Allan Poe? No es porque sea uno de mis autores favoritos, sino porque es el autor favorito de varios. Él ha repercutido tanto en la literatura que quien de repente, no sé de ustedes, ha escuchado la historia del gato negro. La historia del gato negro, que un día no, tenía un animalito muy bonito, luego un día le saca el ojo y al final lo mata y después la conciencia hace que simplemente cometa un crimen y al final es delatado por el gato. Si no lo han leído, lean, es muy buena, se llama El Gato Negro. Él tiene un montón de obras que lo ha recopilado en narraciones extraordinarias. ¿Sí? Ahí van a encontrar El Retrato Oval, El Corazón del Ator, La Casa Usher y un montón de historias que yo sé que les va a gustar, porque Edgar Allan Poe es el padre del cuento, en este caso policíaco. Y además, hay muchas películas que se han basado en él, ¿no? Por ejemplo, el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, ha hecho una película que justamente se titula como su poesía, llamada El Cuervo, ¿no? Bien, y muchos cantantes de música rock también se han influenciado en Edgar Allan Poe. Bien, ahora hablemos simplemente sobre dos obras muy simpáticas, ¿correcto? Rápidamente. Primero, Las desventuras de joven Werther. ¿De qué trata justamente? Bueno, para empezar es de Johann Wolfgang Goethe, que trata también de algo que quizás se relaciona a tu vida. No lo digo en algún mal sentido, sino una coincidencia. Werther está enamorado de Carlota, o sea, Charlotte, ¿sí? Pero Charlotte es enamorada de Albert, ¿correcto? O sea, Werther simplemente le manda cartas a Carlota. Por eso es que se le considera una novela epistolar. Epístola, recordemos, es una carta. O sea, él le manda cartas mostrándole su afecto, ¿ya? Quizás él pudo haber tenido una desventura al inicio, pero el problema es que Carlota le daba cabida. Carlota recibía sus cartas y obviamente no, o sea, le daba cabida en, digamos, en lo que expresaba Werther, pero no debió hacerlo quizás, porque en un momento dado, justamente la historia ciñe que Carlota simplemente le comenta en unas cartas que se va a casar con Albert, su pareja. Eso fue tan, o sea, repercutió tanto en Werther que simplemente tomó la decisión de suicidarse, ¿no? Porque simplemente era un amor no correspondido, ¿no? Entonces, es una historia trágica que obviamente marcó la literatura de este romanticismo, ¿no? Se dejó de llevar demasiado por la parte emotiva, ¿sí? Bien, la otra obra es la obra de, en este caso, de Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? La historia de Jean Valjean, ¿no? Que simplemente es apresado por robar, en este caso, un alimento que es el pan, y que lleva a la cárcel, tratar injustamente, ¿no? Y que más adelante se vuelve el señor Magdalena, ¿no? Una vida en la que se va reflejando cómo es esta sociedad, cómo prácticamente no expresan sus sentimientos también cada una de estas personas marginales, ¿de acuerdo? Ahora tenemos el romanticismo en el Perú. Obviamente llega de Europa y también llega de manera tardía, pero nos encontramos en un contexto histórico diferente, ¿no? Está el combate del 2 de mayo. Nos encontramos en la época de la prosperidad falaz. Si ustedes jóvenes recuerdan esta clase de literatura, la prosperidad falaz trataba de la exportación del guano y el salitre, o sea, lo que usted conoce como el popó de, en este caso de las aves guaneras, y que producía economía en el Perú. Pero, profe, ¿todos se llevaban la economía en el Perú? No, solamente la gente burgués nada más. Por eso que se llama prosperidad falaz. Falaz significa falso. O sea, los grandes empresarios son los únicos que se llevaban todo el dinero, nada más. ¿Correcto? También hubo un periodo de estabilidad, en este caso económica, gracias a Ramón Castilla. Si nosotros recordamos por historia, Ramón Castilla, aparte de abolir la esclavitud, él trajo los primeros ferrocarriles al Perú. O sea, ya estaba innovando en esta parte, ¿no? Bien, ¿cuáles son las características de este romanticismo en el Perú? Primero, por primera vez se habla sobre las costumbres que tenemos en nuestra nación, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver con Ricardo Palma. Hay un predominio del sentimiento, obviamente, ante la razón. Hay una búsqueda de libertad de expresión porque también se tiene que expresar lo que nosotros sentimos dentro. Hay un desapego del español. Ya, no me interesan las ideas españolas, ¿no? Y obviamente se prefiere otros estilos como el estilo francés o inglés. Y se cultiva la poesía, el teatro y la narrativa. Acá, muy aparte de que los representantes sean Narciso Arestegui, Manuel Corpancho, Luis Benjamín Cisneros o Clemente Ataos, me interesan dos personajes que, como les vuelvo a repetir, son clásicas preguntas de examen de admisión. Por una parte tenemos a Carlos Augusto Salaverry y por otra parte tenemos a Ricardo Palma Soriano.
El primero, considerado como el romántico sentimental por su poesía. Él escribió Cartas a un ángel, en el cual justamente detalla a esa persona que más ama como un ser divino, como un ángel, ¿correcto? En cambio, Ricardo Palma Soriano, él es el romántico histórico, porque él crea, ¿no? Él crea las tradiciones, ¿no? Y le tituló justamente Tradiciones Peruanas. Y él mezcla costumbres, leyendas que tienen que ver con nuestro Perú, después de la época colonial, lo que quedó, ¿no? La época de las tapadas, los pregoneros. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hace tiempo los carnavales se jugaban echándose agua de colonia, agua de flores? ¿Cómo se perdió la costumbre, no? Hoy en día, cuando en carnaval, hasta agua sucia te puedes echar. Pero antes era diferente, ¿no? Los pregoneros cantaban, rimaban ¿no? Todas sus pregonadas, ¿no? Que hacían. Pero obviamente era la costumbre hace mucho tiempo. Bien, ahora les dejo simplemente esta información adicional, porque como les digo, estos dos autores son clásicos de preguntas de examen de admisión, ¿de acuerdo? Lo leen posteriormente. Pasemos al realismo, muchachos. Si el romanticismo surgió en Alemania, también un dato importante que tenemos que saber es que en Francia se origina el realismo. ¿Sí? Romanticismo en Alemania, realismo en Francia. Nunca olvidar eso. Datos clásicos de preguntas de examen de admisión. El contexto histórico es el positivismo, la época del método científico, el método de la observación. Recordemos todo el proceso por su clase de ciencia, ¿no? Observación, ¿no? Interrogación, análisis, ¿no? Hasta llegar a una teoría o una ley. Luego se produce la segunda revolución industrial, ¿no? Las máquinas se están desplegando al ser humano. Contratos sociales, la burguesía, sobre todo acá, es la que se va generando, ¿no? Crece inmensamente la burguesía. Desarrollo del comercio se da y se dan los avances científicos porque obviamente la ciencia está avanzando, ¿no? Ya con el método científico que se había marcado, con el positivismo, ya todo estaba siendo influenciado. Características, objetividad realista, se tenía que mostrar las cosas tal y como eran, a través de la literatura en este caso. Predominio de la razón sobre los sentimientos, ¿no? Interesaba la parte, ¿no? De la razón. Preferencia por la narrativa. Obviamente, todas las manifestaciones que tenían estos literatos era a través de la novela y el cuento, sobre todo la novela. Don de observación. Tenían que tener esa capacidad de observación para poder reflejar en sus obras las cosas tal y como eran. Y tenía que ser, o sea, no podías inventar, ¿me entienden? Porque eso de la invención le corresponde a los románticos. Ellos alteraban todo el orden, ¿sí? En cambio, los realistas no, tenían que decir las cosas tal y como eran, ¿sí? Y hay un estilo sobre preciso, ¿ven? Esa es la particularidad del realismo, la precisión que tenía que darle a lo que acontecía en el momento, ¿no? Tenemos en Francia, que surgió esto a Henry Bale, con Rojo y Negro, que trata justamente sobre el tema de los arribistas, esa chica de repente que quiere llegar a la alta sociedad a través de cualquier cosa, cualquier medio. Tenemos a Gustavo, en este caso Flaubert, que trató por primera vez sobre la infidelidad, un tema que fue tan polémico que, como les digo, lo llevó a la cárcel, lo metieron a la cárcel por hablar sobre este tema. Tenemos a Honoré de Balzac con Eugenia Grandet, Emile Solá. En Rusia destacar a Fedor Dostoyevsky, porque justamente va a reflejar una teoría muy simpática que quería predicar el personaje, Jean Valjean, que en estos momentos después se lo voy a comentar. Tolstoy con La Guerra y Paz, en España Benito Pérez Galdós, y dos personajes muy curiosos que son ingleses. Yo sé que ustedes de repente por ver algunas películas lo han visto, no para la redundancia. Oliver Twist, la historia de esos niños que paran en las calles y que mendigan y piden dinero. Pues eso se mostraba justamente a través de Charles Dickens, con su obra Oliver Twist. Y que en el Perú tuvo una repercusión muy bonita. Hay una película de los años 90 que se ha remasterizado, se llama Juliana. Juliana tiene más o menos el mismo aire de esta obra de Charles Dickens. Una niña que es maltratada por su padre, un día se corta el cabello y comienza a mendigar en las calles y se encuentra con un grupo de niños que hacen lo mismo y le tienen que dar dinero a un mayor, a una persona adulta. Pero obviamente son explotados, ¿no? Es el mundo real de la miseria, ¿no? Que obviamente reflejaba Inglaterra. Y el otro personaje muy curioso que también lo han visto en algunas películas es Sherlock Holmes, ¿no? Y el creador fue Arthur Conan Doyle, ese investigador que podía capturar como sea la evidencia, ¿no? Y saber quién era el culpable. Ese es justamente también surgió en esta época del realismo. Dos obras muy simpáticas, en este caso. La primera es Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, su mismo nombre lo dice. Hay un crimen de por medio, que es originado por Rodion Raskolnikov. Rodion Raskolnikov quiere practicar una teoría muy curiosa. Hay una teoría que se llama la teoría del superhombre, ¿correcto?
El superhombre consiste en lo siguiente, es no tener remordimiento de tus actos. Profe, ¿cómo es esto? O sea, para que me entiendan bien la idea de lo que es un superhombre, ¿no? Una teoría, en este caso, filosófica de esos tiempos. Rodion Raskolnikov ve en Aliona Ivanovna un parásito de la sociedad, ¿no? Él, según su punto de vista, considera a Aliona Ivanovna como un parásito de la sociedad que tiene que desaparecer. Aliona Ivanovna es una vieja usurera, presta dinero y al final recibe simplemente no los intereses que gana. Un día decide asistir a su casa como una especie de préstamo, pero en realidad él iba a matarla. ¿Para qué? Para demostrar que él podría ser un superhombre, que podía de repente acabar con un parásito de la sociedad y no tener remordimiento de sus actos. La mata. Su hermana la ve, perdón, lo ve y también la mata a ella. O sea, acaba con la vida de dos personas. Él inicialmente está tranquilo porque conscientemente dice, aún él ha acabado con dos parásitos de la sociedad, sobre todo a Leona. ¿Correcto? Ahora, quien sigue la investigación es Porfirio Petrovich, que prácticamente trata de buscar al culpable. Rodion Raskolnikov poco a poco puede, digamos, con esa teoría del superhombre, pero su mente le va jugando una mala pasada. El remordimiento, ¿no? Los recuerdos de la escena del crimen que mató en este caso a Leona. Y en un momento dado se lo cuenta a Sonia, su pareja, que inicialmente se dedicaba a la prostitución, era una prostituta. Lastimosamente su padre, ¿no? Eran muy pobres y lastimosamente se dedicó a la prostitución. Pero luego se enamoró de Rodion. Y en un momento dado le cuenta la verdad. Sí, yo maté en este caso, no, y Sonia le dice, entrégate porque va a ser lo mejor para ti y así vas a estar tranquilo. No te preocupes, yo te esperaré hasta el final de que cumplas tu pena y yo estaré contigo. Y lo cumplió. Entonces, Rodion se entrega prácticamente a Petrovich y al final cumple sus penas en Siberia. Y Sonia siempre la esperó y cuando volvió estuvo con ella, ¿no? Y todo cambió a partir de ese día. Bien, lo siguiente es el realismo en el Perú. No, acá hablamos simplemente en un contexto distinto. Lo que marcó el realismo en el Perú, muchachos, fue la guerra contra Chile. ¿Sí? Ya lo habíamos llevado en la clase pasada. Había un clima de caos, había una desazón, todos estábamos, digamos, molestos, no coléricos, porque habíamos perdido la guerra contra Chile, habíamos perdido dos territorios, que era Arica y Tarapacá. Se evidenció un país, en este caso, fragmentado, no sabíamos qué hacer. Y también, obviamente, ya borremos todo porque tenía que darse la reconstrucción nacional. ¿De acuerdo? ¿Qué características hubo? Radicalismo político, ¿no? Habían políticos que querían simplemente, ¿no?, ser muy radicales con esta ideología. Preferencia por la objetividad. Rechazo del pasado. Ya olvidemos el pasado y simplemente mencionemos cuestiones ya contemporáneas, más actuales. Propósito moral, porque también se trataba de, ¿no?, de enseñar que esas cosas ya no se volvieran a repetir, no se tenían que volver a repetir. Nacionalismo agresivo, exacerbado, creciente. Yo soy peruano y obviamente ya no tiene que volver a pasar lo mismo. Reivindicación del indio. Este es muy importante porque justamente quien va a abordar esa primera temática va a ser Clorinda Mato de Turner con su obra Ave sin nido. Acá es donde justamente va a abordar la problemática del indio y el maltrato que obviamente sufren tras los gobernantes y hasta por la misma iglesia. Y hay una participación activa de la mujer, y eso lo podemos ver acá con las tres primeras representantes en esta diapositiva. Florinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, María Nieves y Bustamante. Inclusive también está González de Fanning, que si ustedes recordarán, hay un colegio en homenaje a ella, porque ella es la que inclusive va a instaurar por primera vez un colegio de mujeres en el Perú. ¿Sí? Dato histórico. Entonces, tenemos en la época de las mujeres fuertes, luchadoras, que van a plasmar prácticamente todas esas ideas en los demás a través de su literatura. Pero el más grande y más grande radical de esta época va a ser Manuel González Prada, quien va a ser considerado como el anticristo por sus ideas muy revolucionarias y que lo transmitió a través de su obra Páginas Libres, en el cual reúne ensayos, una conferencia y tiene que ver prácticamente como una prédica antichilena, ¿no? Ya, antichileno totalmente, y sobre todo una crítica literaria muy fuerte ante esa realidad que prácticamente ya no queremos experimentar. Es una época muy convulsionada, las ideologías tratando de rescatar esa moral que habíamos perdido, y González Prada es como si le metiera un cachetadón, ya, olvidemos todo, ¿no? Pero también reconozcamos que hemos hecho algo mal, ¿no? Y eso justamente lo hace a través de Páginas Libres. Y también recordemos el discurso en el Politeama, ¿no? Que ya ustedes ya lo resolvieron en la clase anterior. Y para terminar, muchachos, Ave sin nido. Por primera vez se aborda el tema del indio, no se olvide, en esta obra,
Pero sobre el maltrato que se realiza sobre este personaje, por parte, como les dije, del gobernador, en este caso Sebastián Pancorbo, y por parte de la iglesia, enfocado en el cura Pascual Vargas. Hay una escena muy polémica, muy chocante, ¿no? Por ejemplo, Pascual Corvo tiene dos hijos, ¿no? Un hombre y una mujer, que curiosamente por azar del destino, ambos se conocen y se enamoran, pero en un momento dado se dan cuenta de que su romance no puede ser porque se enteran de que su padre es el mismo. Y para no, y para males, no, para colmo de males es un cura. Entonces hay un abuso de autoridad, no solamente por parte de los gobernantes ante los indios, sino o los indígenas, sino también por parte de la misma iglesia. ¿Sí? Una obra muy polémica que espero cuando tengan la ocasión lo puedan leer tranquilamente, ¿no? Se menciona un pueblo del Cusco, en este caso que es Quillac, prácticamente, y se muestra la realidad, ¿no? Bien, muchachos, hasta ahí sería la explicación y vamos a proceder a nuestra práctica del día de hoy, ¿ok?